Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Den gracias al Señor, hasta en las islas pregonen su alabanza. Familia, feliz y bendecido sábado 1 de mayo. Y colocamos este mes de mayo, mes de la Santísima Virgen María, en manos del Señor, en manos de María y sobre todo en manos de su santa palabra, para que Él nos guíe, nos ilumine, nos dé la fuerza, nos dé la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el amor, para seguir creciendo espiritualmente en nuestra vida de acercamiento a Dios, en nuestra vida de santidad. Nos acogemos hoy a la intercesión de San José Obrero y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 14, versículos 7 al 14 del evangelista San Juan. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Respondió Jesús: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. En verdad os digo, el que crea en mí hará también las obras que yo hago y hará mayores aún, porque yo voy al Padre y yo os concederé todo lo que pidáis en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo concederé. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dos cosas, querida familia, quiero compartir con ustedes de este hermoso texto que Jesús nos quiere decir. Dice el texto: el Padre que permanece en mí realiza sus obras. El verbo permanecer. Desde este pasaje hasta que termine el Evangelio de San Juan, o sea, desde este capítulo y desde este pasaje que acabamos de leer, iniciando el capítulo 14 de San Juan, Jesús va a insistir en este verbo, permanecer. Nos va a hablar del verbo permanecer, de la necesidad de permanecer en Él. Jesús permanece en el Padre y el Padre permanece en Jesús. El verdadero creyente permanece en Jesús y Jesús permanece en el verdadero creyente. Y esto tiene una consecuencia con las obras. O sea, la permanencia da una consecuencia en las obras o produce una consecuencia en las obras. El Padre permanece en Jesús y realiza sus obras en Jesús. Jesús permanece en el que cree en Él y realiza sus obras en el que cree en Él. Es decir, de aquí salen dos preguntas para entender un poco más. ¿Qué se necesita para permanecer en Jesús? Fe, creer en Jesús. La condición esencial para permanecer unido a Jesús no hay otra, es creer en Él, tener fe en Jesús. ¿Y qué se necesita para que Jesús obre en nosotros? ¿Qué se necesita para que se den las obras de Jesús en nosotros? Para que Jesús haga su obra en tu vida, en mi vida, y a través de mi vida y de tu vida,
en la vida de los demás para que puedas hacer también las obras de Jesús? Fe, creer. El texto lo dice. El que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores, dice Jesús hoy en el texto. Qué precioso eso. Y eso lo podemos ver. Los invito a que lean el primer libro de los Reyes y el segundo libro de los Reyes. Allí se nos va a hablar de los milagros, de las obras de un gran profeta, el profeta Eliseo. Y tiene unos milagros impresionantes, unos milagros que inclusive son más grandes que Jesús, que los que hacía Jesús. ¿Por qué? Porque está convencido del poder de Dios, creía totalmente en el poder de Dios. Por eso entonces, la conclusión de esta primera parte es: la fe es la que nos ayuda a permanecer en Jesús. La fe, creer a Jesús, es la condición esencial para estar unidos a Él. Y la fe es la condición esencial y necesaria para que se realicen en nosotros las obras de Jesús y para que nosotros podamos realizar las obras de Jesús en nuestra vida y en la vida de los demás. Segundo, dice el texto: yo me voy al Padre y haré todo lo que pidan en mi nombre. También a partir de hoy, este texto nos va a preparar para la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Si ustedes se van a dar cuenta y van a leer detenidamente también este texto, léanlo con esta clave también, que el texto nos va a preparar, San Juan, para la venida, nos va a ir dando como una catequesis sobre cómo prepararnos para la venida, para el derramamiento, para la efusión del Espíritu Santo a la iglesia y por lo tanto a nosotros. Y es hermoso porque también este texto de hoy es la primera vez que Jesús se despide y que nos habla del fruto de su partida. Dice el texto: me voy al Padre. Es decir, Jesús se despide. Jesús dice que se va. Dice el texto: y haré todo lo que pidan en mi nombre. Es decir, haré todo. Jesús está diciendo que va a permanecer. Jesús está diciendo que va a seguir haciendo obras. Jesús está diciendo que va a seguir actuando. Jesús está diciendo que seguirá presente en nosotros. Es decir, el texto nos habla de que Jesús se va, de que Jesús ya no se va a quedar con nosotros, pero nos da la certeza de que a pesar de que se despide, de que se va a quedarse con nosotros para siempre. Es decir, Jesús se despide, pero nos da la certeza de que se va a quedar con nosotros. Y aquí salen dos preguntas para atender un poco más este texto. ¿Qué quiere decir que se va? ¿Y qué quiere decir que se queda? ¿Qué quiere decir que se va? Es decir, el Jesús hecho carne, el Jesús que predica, el Jesús que camina por las calles, el Jesús terreno, digámoslo así, el Jesús encarnado, ya no va a estar más con nosotros. Eso quiere decir que se va. O sea, el Jesús terreno, el Jesús de la encarnación, el Jesús que predica, el Jesús que camina, el Jesús que sana, el Jesús que libera, el Jesús que acompaña a los discípulos, ya no se va a quedar más con nosotros. Pero ¿qué quiere decir que se queda? Es decir, que va a venir una nueva presencia de Jesús a nosotros. Va a llegar una nueva presencia de Jesús a nosotros. Y esa presencia de Jesús con nosotros se va a quedar para siempre gracias a el derramamiento, a la efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Qué hermoso eso. O sea, Jesús se va, pero nos va a garantizar su presencia a nosotros para siempre en su iglesia a través
del Espíritu Santo de Dios el día de Pentecostés, en la efusión y el derramamiento de ese Espíritu Santo a la iglesia. Querida familia, feliz y bendecido sábado en el Señor, feliz y bendecido mes de mayo, mes de la Santísima Virgen María. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Chao, chao, Dios les bendiga.